Buenos días, mi nombre es Kevin Samato Ochoa, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Continental. En esta oportunidad les voy a hablar sobre mi tema de tesis, que es la comparación de la capacidad sísmica y el mecanismo de colapso de un edificio de 5 pisos mediante un análisis pushover bajo los criterios normativos de diseño sismo resistente de Perú y Chile. Mi motivación para investigar ese tema fue porque noté que en zonas altamente sísmicas, como es la ciudad de Cusco, muchas edificaciones de mediana altura no han sido evaluados bajo un enfoque de desempeño. Y muchas, muchas veces ocurre que presentan vulnerabilidad estructural debido a los diferentes criterios sismorresistentes, ¿no? Esto se manifiesta, ¿cómo se manifiesta? Esto se manifiesta en los desplazamientos excesivos que ocurre durante un evento sísmico o en la formación de rótulas plásticas en zonas críticas. En este caso, una zona crítica podría ser la unión entre una viga y una columna, ¿no? Bueno, mi motivación para investigar ese tema fue que al comparar las dos normativas, observé que cada una plantea una exigencia de ductibilidad diferente y demanda sísmica diferente también, ¿no? Eso despertó mi necesidad de entender cómo estas diferencias influyen realmente en la capacidad sísmica y en el mecanismo de colapso de un edificio, en este caso de un edificio de 5 pisos, ¿no? Este problema afecta directamente a las edificaciones comunes, como viviendas multifamiliares, que son muy representativas en la ciudad de Cusco, ya que la población va en aumento y la necesidad de vivienda es muy importante. También afecta a las personas, a los habitantes y a los profesionales que diseñan estas estructuras, a las instituciones que garantizan la seguridad durante los sismos. Bueno, como mi objetivo principal fue comparar la capacidad sísmica y el mecanismo de colapso de un edificio de 5 pisos, evaluado bajo los criterios de diseño sismo resistente de Perú y Chile, utilizando el análisis pushover. Eh, lo que buscaba era entender con claridad técnica cómo el desempeño estructural, eh, perdón, cómo cambia el desempeño estructural cuando se aplican dos normativas, aunque se emplean en países altamente sísmicas, tienen enfoques distintos, como la ductilidad, la sobreresistencia y las demandas sísmicas también. Para ello, me planteé preguntas que me ayudaron a responder estas, o bueno, a llegar a mis objetivos. Una de ellas fue, ¿qué diferencias presentan la capacidad sísmica cuando se aplican ambas normativas? ¿Y cómo varía el mecanismo de colapso? Es decir, la secuencia y distribución del daño cuando se analiza el mismo edificio, pero con criterios normativos diferentes. Y es que en ingeniería no basta que una edificación cumpla la norma. Lo importante es cómo responde frente a demandas reales. Y para eso nos apoyamos sobre el análisis pushover. Por, es- por eso ese estudio busca aportar evidencia clara sobre cómo se comporta una estructura típica en nuestra ciudad, cuando es evaluada con parámetros peruanos y chilenos. En otras palabras, ¿qué tan resistente es? ¿Qué tan dúctil? ¿Qué tan segura realmente es esta edificación frente a un evento sísmico severo? Con este análisis, busco ofrecer una mirada más profunda sobre el diseño sismo resistente y una mirada que permita mejorar las decisiones que tomamos al momento de ejecutar tal vez los proyectos y al momento también de diseñar los proyectos y optimizar diseños y sobre todo comprender qué normativa brinda un mejor desempeño para este tipo de edificios. Ah, bueno, hice una investigación cuantitativa porque necesitaba directamente comparar datos derivados del comportamiento estructural del edificio.
Fue un estudio no experimental debido a que no manipulé ningún tipo de variable, tampoco manipulé el edificio de alguna forma, y sino que analicé la respuesta del edificio eh, en un entorno de simulación, ¿no? Además tuve un enfoque cuantitativo, un enfoque descriptivo y comparativo, porque mi propósito fue observar y contrastar cómo cambia el desempeño sísmico de un edificio al ser diseñado bajo ambas normativas, ¿no? En este caso la peruana y la chilena. Bueno, para recopilar los datos, yo recurrí a planos estructurales, donde pude ver la geometría de los elementos estructurales, en este caso las secciones de las vigas, las secciones de las columnas, también pude ver el espesor de la losa y también la cantidad de acero que trae las columnas y las losas. También pude ver la distribución de los estribos, digamos, también la cantidad de los estribos, que es muy importante, ¿no? Para el modelamiento. Dentro de los planos también pude encontrar las normativas que emplearon para diseñar esa estructura, que me sirvieron también para modelarlo en ETABS, debido a que para asignarles cargas gravitacionales o en este caso carga muerta a nuestro edificio, lo tenemos que hacer también bajo la normativa E020, que es de cargas, equivalente a la NCH 1537, que también es de cargas, ¿no? En este caso de Chile ya también. Bueno, una vez recopilada toda esa información, lo primero que hice fue el modelamiento en ETABS, ¿no? De nuestro edificio de 5 pisos, definiendo sus elementos estructurales, materiales, cargas gravitacionales y los parámetros sísmicos según cada normativa. Luego ejecuté el análisis. Bueno, primero empecé con el análisis estático para calibrar o sensibilizar nuestro modelo matemático, o bueno, nuestra simulación. También pude, con ese análisis estático, determinar algunas diferencias que hubo, ya que en Perú, para el concreto armado, el peso volumétrico o peso específico, como lo quieran llamar, es de 2.400 kilogramos por metro cúbico. Y en el caso de Chile es diferente, es de 2.500 kilogramos por metro cúbico. Bueno, ahí ya se ve la primera diferencia entre las normativas, ¿no? Luego fue aplicar el análisis modal espectral, ya que necesitamos nosotros nuestro sismo de diseño. Y finalmente ejecuté el análisis pushover, que es una técnica que nos permite ir incrementando las fuerzas laterales hasta que la estructura alcance su capacidad máxima. A través de este análisis pude obtener una curva de capacidad de desplazamiento, derivas, derivas derivas de los entrepisos, ¿no? Las cortantes basales, sobre todo la formación y la secuencia de rótulas plásticas, que es esencial para identificar el mecanismo de colapso. Mi unidad de estudio fue justamente un edificio de cinco niveles, muy representativo de las construcciones comunes en las zonas sísmicas de Cusco. Lo analicé dos veces. Uno lo hice con la norma peruana, en este caso la E030 de diseño sismo resistente, y el otro fue con la NCH 433, equivalente a la E030. En resumen, mi metodología se centró en simular y medir y comparar el desempeño estructural utilizando herramientas de análisis especializadas que nos van a permitir entender el comportamiento real de la edificación frente a un sismo severo. Bueno, uno de mis principales hallazgos y más importantes fue que el edificio diseñado bajo la normativa peruana obtuvo una mayor capacidad sísmica en comparación al que fue diseñado con la normativa chilena. Esto significa en palabras sencillas que el modelo peruano logró resistir una mayor fuerza antes de llegar a niveles críticos de daño, mientras que el modelo chileno
alcanzó límites de menor capacidad y presentó fallas, o sea, fallas muy grandes, se podría decir, ante desplazamientos más cortos. Para procesar mis datos analicé la curva de capacidad que obtuve del análisis pushover de cada edificación, las cortantes basales, los desplazamientos y la formación de rótulas plásticas. Al comparar ambos modelos, pude ver claramente cómo se desarrollaba el daño y en qué punto cada estructura comenzaba a perder rigidez y resistencia. Algo que realmente llamó mi atención fue que Chile es un país con normas muy exigentes en comportamiento sísmico. En este caso, en este caso la aplicación de su normativa generó un modelo con menor capacidad global y con mayor distorsión de entrepisos. En otras palabras, el edificio diseñado bajo el criterio peruano mostró un mejor rendimiento ante la carga lateral incremental del pushover. En resumen, ¿qué descubrí? Descubrí que la elección de la normativa tiene un impacto directo en la cantidad de fuerza que puede soportar un edificio y en cómo se distribuye el daño durante un evento sísmico. Para un edificio típico de 5 pisos, como lo es el edificio que estudié, la norma peruana permitió un desempeño más robusto, mientras que la norma chilena llevó a un comportamiento más flexible con menor capacidad. Bueno, continuando con los hallazgos, en, en la parte de los, bueno, en la parte de la estimación de los pesos, este, como ya lo había mencionado anteriormente, debido a que existe una diferencia en los pesos volumétricos que nos da cada norma, este, hubo una diferencia del 1,95% en el primer piso, o sea, en la diferencia de la estimación de pesos. Por ejemplo, el primer piso con la E030 me dice que el peso estimado es de 196 toneladas, mientras que en la NCH 433, con la estimación de pesos y con el peso es volumétrico o específico, como quieran llamar, para el concreto armado, me da un valor de 200 toneladas. Y así, bueno, los pesos se repiten del segundo al cuarto piso de 177 toneladas en el caso de Perú y en el caso de Chile es de 181,19 toneladas. Para el quinto piso hay una diferencia de 2 toneladas nada más. Bueno, y esto en diferencias porcentuales. Para el primer piso tenemos una diferencia de 1,94%, 95%. Para el segundo piso, 1,79%. Igual para el tercer y cuarto piso, mientras que para el quinto piso tenemos una diferencia de 1,64%. En promedio tenemos una diferencia de 1,8%. Bueno, estas diferencias se obtuvieron, como ya les había dicho, ¿no? Debido al peso específico que nos da cada normativa para estimar para el peso volumétrico. Bueno, también hubo una diferencia en las derivas. Este, con la norma chilena, por ejemplo, tenemos las derivas en el caso del eje X para el sismo dinámico en X. Las derivas en la norma chilena son de 9, o bueno, 0,000905, mientras que para la norma peruana son de 0,000578. En este caso tenemos una diferencia del 36,13% en la deriva de entrepiso del quinto piso. Bueno, ¿cómo podríamos interpretar esto? Bueno, podemos decir que bajo una acción sísmica
con intensidades similares, los desplazamientos relativos de cada entrepiso, bueno, en este caso, para Chile el desplazamiento es mayor, mientras que para Perú el desplazamiento es menor. Y así tenemos una diferencia de desplazamientos en promedio de 36,17%. O sea, en un sismo con la misma intensidad, este, el edificio diseñado bajo la normativa peruana se desplaza menos. Y eso es muy bueno, ¿no? Debido a que durante un sismo de mayor nivel, digamos, de 9 en la escala de magnitud momento, este, este edificio va a poder desplazarse más y sin sufrir ningún tipo de daño, ¿no? Esto nos da una mejor ductilidad, un mejor desempeño sísmico nos da. De igual forma, con las derivas en el eje Y, tenemos una diferencia de 36,11% en promedio. De igual forma, la normativa peruana nos ofrece un mejor desempeño sísmico. Y bueno, también, esta vez ya también aplicando el pushover, podemos ver que la curva de capacidad, en ese caso con la normativa peruana, es mucho mayor que con la normativa chilena. Tenemos una ductilidad, en este caso, de 1,81. En este caso, la ductilidad es un número adimensional. Para la normativa chilena tenemos 1,81 y para la normativa peruana tenemos 2,94, una diferencia del 38,42%. ¿Qué significa esto? Que nuestro edificio modelado con el criterio sismo resistente peruano es muchísimo más dúctil, o bueno, 38% más dúctil que el edificio modelado con la normativa chilena, ¿no? De igual forma, la cortante. Mientras que el edificio modelado con la normativa chilena nos da una cortante máxima de 484 toneladas, la modelada con la E030 de Perú nos da una cortante de 1.270 toneladas, que representa un 61,84%. ¿Qué significa? Que la estructura modelada con el criterio sismo resistente de Perú nos va a dar un mejor desempeño, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que va a poder soportar más fuerzas, o sea, va a poder soportar sismos de más magnitud, ¿no? Bueno, la reflexión que me deja este trabajo fue que el proceso de investigación me enseñó que la ingeniería no solo se trata de cálculos y de normas, sino también de comprender cómo cada decisión afecta la seguridad y el bienestar de las personas. Me refiero a que no importa que el edificio haya estado diseñado con las mejores normativas del mundo, si constructivamente no hay un buen proceso constructivo o no hay un buen control durante la ejecución del proyecto, obviamente esos cálculos, por más, entre comillas, perfectos, sean, no, en la realidad van a haber siempre desperfectos que se pueden controlar, pero siempre va a existir. Lo que se tiene que hacer es minimizar esos desperfectos. En este caso, llevando un buen control de obra, ¿no? Y siguiendo a pie de letra lo que dicen los planos. Siempre con criterio, más que todo, siempre con criterio. También aprendí que la investigación exige paciencia, constancia y atención al detalle, y que cada hallazgo, por pequeña que parezca, aporta al conocimiento colectivo. Espero que mi trabajo inspire a otros estudiantes, ingenieros e investigadores a seguir explorando, cuestionando y proponiendo soluciones innovadoras que hagan nuestras edificaciones más seguras y resistentes frente a sismos muchísimo más severos, también cuidando la economía de las personas que van a construir.
Bueno, muchas gracias por su atención. Agradezco mucho el tiempo que me están dando y espero que este pequeño granito de, de arena que estoy dejando sea una motivación o una inspiración más para posteriores estudiantes o ingenieros que puedan llegar a ver este video y tengan esa curiosidad o la necesidad de poder investigar un poco más. Como ya lo mencioné, podemos trabajar no solamente con el concreto típico que ya estamos muy acostumbrados, sino podemos usar otros tipos de concretos y ver cómo estos concretos cambian en la capacidad sísmica o capacidad estructural de un edificio. Puede ser que sea mucho mejor. Y bueno, sin nada más que decir, me despido.